Bien, ya lo veíamos en esta nota introductoria, bueno, el descontento de algunos de los sindicatos y trabajadores, por supuesto, ante posibles recortes que se vayan a realizar en el sector educativo, y qué mejor que para hablar de este tema que, por supuesto, pues contar con la presencia del ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Don Nogui, un placer, bienvenido a Canal 1. Para nosotros es, por supuesto, importantísimo abordar estos temas de primera mano con la fuente que es, ¿verdad? Y, por supuesto, bueno, se realizaron marchas este miércoles, mañana habrán marchas, incluso en algunas de las imágenes, algunos de los cánticos que se veían, pedían la salida tuya del Ministerio de Hacienda, te recriminan muchas cosas, pero ¿cómo califica don Nogui esta marcha en palabras tuyas? A ver, yo creo que es una marcha variopinta por muchas razones. Creo que hay diferentes sectores que tienen demandas, realmente son demandas que uno entiende, que se han venido construyendo a lo largo de los años, como el 8% a la educación, que es una ficción, y perdón que lo diga ficción, por dos razones. Es un número simbólico. Exactamente, porque lo que es una aspiración, y digo aspiración en el sentido de establecer una prioridad. Y el gobierno tiene esa prioridad. La pregunta es, ¿a dónde tenemos que poner esa prioridad? ¿En los 135.000 alumnos de las universidades o en los 2 millones de costarricenses que no terminaron la educación? Ahí es donde tenemos que empezar a ponernos a pensar. O en estos 135.000 o en los 19.000 agentes de seguridad que requieren habituallamiento y que requieren cosas para tener seguridad. O en esos 135.000 o en el Poder Judicial. Porque aquí hay varias cosas que tenemos que empezar a discutir. Número uno, ¿qué significa el 8% a la educación? El PIB. ¿Sabe cuánto significa eso? Cerrar 19 instituciones. Eso incluye Asamblea Legislativa, eso incluye Seguridad, eso incluye Tribunal Supremo de Elecciones, eso incluye Poder Judicial. Eso es la consecuencia. Porque, a ver, tenemos que ir creando espacio fiscal, lo venimos haciendo a lo largo de los años. Gente que estaba ahí también demandaba ayuda a los grupos más vulnerables, habían grupos indígenas. Tenemos que empezar a financiar la compra de fincas para poder devolverle a los indígenas los territorios indígenas. Y eso tenemos que hacerlo. Bueno, a uno como ministro de Hacienda y al gobierno le toca distribuir los recursos. Son escasos y ese es el otro tema que tenemos que empezar a pensar. El crecimiento del PIB no necesariamente significa incremento en la recaudación. Yo veo el cargo de ministro de Hacienda como el esposo responsable o la señora de casa responsable que tiene que administrar los recursos que ingresan al hogar, y así tienen que pagar deudas y tienen que hacer un montón de cosas. Entonces es como un cargo, pues una comparación similar. Mire, los rectores te recriminan, y así lo hacen ver, que para el Ministerio de Hacienda o para el Poder Ejecutivo la educación no es prioritaria ahorita. ¿Cómo le explica usted a ellos, a la gente que se manifestó hoy, que ustedes tienen que hacer también, como dice uno, de tripas chorizo en algunos momentos para poder recortar y también poder pagar otros? Hay un reflejo claro. Y perdón, no hay mejor administrador que una mujer. A una mujer le toca ser esa persona responsable. Y lo digo así porque cuando uno ve las necesidades de una casa, la señora siempre va a privilegiar la casa. Y voy a poner el ejemplo. Nosotros tenemos que pagar las deudas que asumieron otros gobiernos. El otro día hablaba con el rector de la Universidad Estatal a Distancia y hablaba que en el 2017 les dieron recursos. Sí, claro, recursos que no se tenían, recursos que se iban a recoger a través de deuda y que hoy hay que pagar. Perdón, llegó el momento de pagar. Y una familia responsable primero cuida la casa y entonces paga la deuda de la casa. Después empieza a plantear qué es lo prioritario. Bueno, después de la casa, la comida. Después de la comida, el vestimento. Hay que pagar los servicios de la casa. Y cuando queda algo, empezamos a pensar, perdón,
una cantidad tan grande de costarricenses no ha podido educarse porque las familias no han tenido los recursos. Y la pregunta es si nosotros deberíamos coger estos recursos que nos están sobrando para plantearlos a la educación. Y yo digo sí, porque la educación es un elemento y un valor importante en los costarricenses. La pregunta es ¿cuál educación? Y lo segundo que tenemos que preguntar es cómo estamos asegurando que esos recursos que van a el FES se usen eficientemente. Y aquí hay dos cosas que hay que discutir. Número uno, todos los gobiernos a lo largo de estos años han mantenido el valor real del FES y eso es un tema constitucional y lo hemos mantenido. Lo segundo es que nos hemos dado cuenta que a las universidades les sobra la plata y la pregunta es, si les está sobrando la plata, ¿por qué demandar más recursos? ¿Por qué creer que son más importantes que darle seguridad al pueblo? Ayudarle a los grupos más vulnerables, becas de Avancemos. El gobierno tiene que hacer ese balance entre una cosa y la otra. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer o pedirles a las universidades, número uno, cuentas sobre las platas que reciben. O sea, si usted ve los recursos que dedicamos nosotros a la educación, hay más o menos 89 mil millones que tienen, que no gastaron, que tuvimos que ir a la Asamblea Legislativa para permitirles gastarlos en estos años fuera de regla. Y la pregunta es, ¿y los demás? Don Ogui, esta negociación de los fondos para la educación superior, luego de 5 reuniones, de 5 jornadas de negociación, no se llegó a nada y ahora pasó este tema al plenario legislativo. ¿Serán ellos los que decidan si le dan más o lo dejan como está? Y esto debe definirse porque ya el 1 de septiembre es cuando debe de ingresar este presupuesto. ¿Le preocupa a Nogui Acosta esa negociación o ya esa dictaminación por parte de los diputados de ese presupuesto? Mire, yo creo que hay una cosa que es bien interesante. No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y yo creo que hoy los diputados van a tener la responsabilidad de definir de dónde van a sacar los recursos, porque al Estado le toca hacer eso. Usted sabe que uno de los problemas que tiene la discusión de FES es que cada año el FES va comiéndose una parte más importante del presupuesto de educación en el país. Dejó de ser el 16% hace alrededor de 8 años y ahora representa casi el 23%. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estamos invirtiendo? Y yo creo que aquí hay temas que tienen que tratarse a la brevedad. Número uno, la responsabilidad de los recursos, de mantener la estabilidad fiscal y darle recursos a cada uno de los grupos, no solo es del gobierno. También el gobierno tiene que hacer ese balance y escoger. La negociación con el FES, como usted bien lo dice, con los rectores, tuvimos 5 reuniones. Nosotros planteamos aumentarlo un 1%. Ese 1% mantenía no solamente el valor real, sino que por lo menos le daba un pequeño crecimiento. Y ahí hay otra discusión que nosotros tenemos y es cuál es el uso de esos recursos. Nosotros privilegiaríamos un FES que se distribuyera de una manera diferente, en donde los alumnos que llegan a las universidades entren a las carreras que tienen mayor empleabilidad. Hoy hablamos de semiconductores, pero no estamos generando los muchachos con las capacidades para insertarse en ese sector. Y yo creo que nosotros deberíamos decirle a las universidades, queremos que eso pase, pero no, las universidades llegan, demandan recursos y después hacen lo que ellos consideran que es mejor. Recursos que vamos a pedirle a nuestros compañeros de realización que nos ponchen unas pantallas que ha traído el ministro de Hacienda y que bueno, aquí pues ya en números, como le gusta a Nogui, ver estos temas ya puntualizados. Mire, este gráfico muestra 2 líneas. La línea azul es el FES en datos del 2015. Y como usted puede ver, la línea azul crece más que la línea amarilla, que es la inflación de cada uno de los periodos. Así que el argumento de que están manteniendo, exactamente, se mantiene el valor real del 2015, igual en cada uno de los periodos. FES ha crecido más rápidamente que la inflación en todos los años. Uno puede llegar y decir que el 2023, en donde hubo una inflación importante, 2022, 2023, el crecimiento del FES no era el mismo, pero ya venía con crecimientos más importantes en el 2017, el 2018 y el 2019, que el gobierno tras anterior le dio los recursos. Y yo creo que ahí hay que verlo. Yo quisiera que pasáramos el siguiente cuadro
porque me parece a mí que ese es el otro tema que hay que analizar. Esta es la distribución del FES. El 51% se lo lleva la Universidad de Costa Rica, el 21% la Universidad Nacional. La mitad del pastel. La mitad del pastel. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para poder hacer una redistribución? Esta redistribución es un transitorio en la Constitución y debieron haber hecho un acuerdo para hacer una mejor distribución de eso. Usted se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el impacto de la universidad estatal a distancia? Tiene un impacto y aún así solamente recibe un 9%. O el tecnológico, que recibe un 11%. O la UTN, que por acción de este gobierno entró en el FES, sumando. No es que entró a la distribución, entró sumando. Y eso yo creo que tenemos que irlo analizando y es algo que planteamos nosotros desde el Ministerio de Hacienda y desde el gobierno en general. Podemos pasar el siguiente Podemos cuadro, ver la por otra favor. pantalla también. Y Esta es una comparación que que el otro día hablaban, UNAM. UNAM es una universidad estatal mexicana. correcto. Está rankeada en el lugar 98 a nivel mundial. Lo comparamos con la Universidad de Costa Rica, que es la mejor rankeada en el país. Está en el 497. ¿Sabe cuánto es el aporte estatal promedio por estudiante en la UNAM? $7,240. ¿Sabe cuánto es el aporte que los costarricenses hacemos a la Universidad de Costa Rica por cada estudiante? $12,611. Me parece que contribuimos demasiado para lo que pensamos que está, digamos, rankeada la universidad. Pero además, vea otro dato que es bien importante. Cuando ponemos el staff de administrativos por estudiante, la UNAM da 78.6. Y aquí la Universidad de Costa Rica da 98.6. Hay 20 administrativos más por estudiante en eso. Y usted ve el número de estudiantes. Hay 373.689 estudiantes en la Universidad de Costa Rica en la UNAM en el 2023. Hay 44.057 estudiantes en la Universidad de Costa Rica. Entonces, lo que le pedimos a las universidades es eficiencia. Pero usted sabe cuál es el problema. ¿Sabe cuánta plata tiene guardada la universidad en inversiones a la vista? 66.000 millones de colones. Bastante. Más. Y aún así quieren un crecimiento de 23.389 millones de colones en el FES. Entonces la pregunta es, por Dios, eso es como que su hijo llegue, y me lo hizo mi hijo hace un tiempo, oigan, estaba muy pequeño, y llego yo y le digo, vea, papito, es que no hay plata para comprar eso. Y me dice, papá, pero usted puede ir con la tarjeta al cajero y saca. Perdón, el gobierno no puede hacer eso, ya no puede hacerlo, antes lo hacía. Y este gobierno es responsable, tenemos que mantener, sofocarnos la faja, pero todos. No se vale que el gobierno se soque la faja y haya alguien que pueda mantener un gasto creciente. Socarse la faja, la faja, ¿no? 24 jerarcas, usted le pide hacer recortes, tengo entendido, y también se le pide no solo a la educación superior, como en este caso con el tema del FES, sino también incluso educación, como por ejemplo el Ministerio de Educación Pública y algunas otras entidades. Y es que para poder tener un equilibrio en el marco de todas las finanzas, obviamente pues está la parte de ingresos, que es a donde vamos, y está la parte del gasto. Obviamente pues Costa Rica está súper endeudado. ¿Cuál sería, en voz tuya, el estado actual de las finanzas, como lo hemos visto en años anteriores, que llegamos a fin de año y a veces no sabemos cómo vamos a pagar los aguinaldos? Se hizo un recorte en la captación de los impuestos con el tema del marchamo, y esto pues obviamente le produjo a usted menor cantidad de recursos, y ni hablar del tema, por supuesto, del pago de impuestos, ¿verdad? Por parte de muchos empresarios o de mucha gente que no está en regla. Mire, hay una cosa que hemos hecho. Nosotros en el 2023, el 18 de mayo, lanzamos la estrategia Hacienda en Acción, y lo que promovimos fueron varias cosas. Número uno, mandamos varios proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, no nuevos impuestos, sino un reacomodo. Hubo un proyecto que el efecto de la recaudación era cero, pero que lo que buscaba era cambiar el sistema que tenemos hoy, que es territorial y de base celular, a una renta global. Y esa era una propuesta que nos iba a permitir a nosotros capturar cada vez más renta. ¿Qué es lo que ha estado pasando?
se ha dislocado el crecimiento del PIB de la recaudación. Entonces usted tiene un sector que crece, pero que no contribuye, y eso hay que resolverlo. El segundo tema que mandamos a la Asamblea Legislativa fue una mejor gestión de la deuda. Hoy le puedo decir que el presupuesto que va a ir a la Asamblea Legislativa tiene menos amortizaciones, porque hemos logrado ir distribuyendo los vencimientos. Antes, cada cierto tiempo, o sea, cada 4 años, usted se enfrentaba a una torre de vencimientos y había que ver cómo hacía usted para pagarla. Nosotros estamos generando una estrategia para disminuir. Así como una familia que está muy endeudada hace una refundición de deudas, nosotros estamos tratando de hacer una mejor gestión de la deuda. Y con eso disminuir la presión sobre el flujo de caja. En el caso de una familia, el salario de quienes proveen. ¿Le están ayudando al Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa? No nos están ayudando. Voy a decirle que usted tiene razón. Nos restó 68.000 millones de colones esa disminución del impuesto a la propiedad de los vehículos. Pero hay 37 proyectos de ley que van a ir diluyendo la recaudación. Uno particularmente que es sobre los artículos electrónicos en donde reciben señal de internet, que le puede restar al gobierno 146.000 millones de colones. La responsabilidad fiscal no es solamente del Ministerio de Hacienda, es también de la Asamblea Legislativa y también tiene un impacto las decisiones que se toman en el Poder Judicial. La Sala Constitucional dijo que teníamos que darle 62.000 millones de colones más a DESAF esta vez. ¿Sabe cuánto va a significar eso de reducción del presupuesto de educación? 12.000 millones. Y el Poder Judicial va a tener que devolvernos 4.800 millones. Porque cuando ocurre estas cosas, no se vale que uno se coma la piña y a otro le duele la palza. Tanto nos tiene que ser a todos. Y como decimos allá en Guanacaste, todos rabudos, todos coludos. Bueno, dice usted que no le están ayudando, incluso hay algunos diputados que no están muy de acuerdo con el trabajo que se está haciendo en Hacienda, incluso una de las diputadas es Montserrat Ruiz de Liberación Nacional, que lo cataloga, don Nogui, como el ministro más irresponsable, es parte de lo que ella y algunos otros legisladores pues han dicho. Obviamente pues es un estira y encoge para poder lograr estos acuerdos y que el país vaya caminando. Hacienda digital, un tema importantísimo, ¿para cuándo? Mire, yo le voy a decir y quiero responder ese tema de la irresponsabilidad. Si yo fuese irresponsable, no hubiera sido el mejor ministro de Hacienda del 2023, catalogado para el 2024. El segundo tema es que no hubiéramos cumplido con el Fondo Monetario Internacional, porque ese acuerdo llevaba implícito la recaudación de impuestos, aumentos de impuestos que no aprobaron estos diputados. Entonces, ¿cómo puede ser responsabilidad mía? Bueno, yo fui responsable y cumplimos. Fuimos uno de los pocos países del mundo que ha terminado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en buenos términos. Pero además, le voy a decir, hemos estado tratando de hacer una mejor gestión de los recursos. Estamos con Hacienda Digital. Cuando lo recibimos nosotros, estaba completamente atrasado el proyecto. Me fui a Washington y le dije a la gente del fondo que quería que cambiara a todos los que estaban administrando de parte del Banco Mundial y yo iba a cambiar a los míos. Después de eso, se ganó un premio interno en el Banco Mundial por ejecución. Y le puedo decir a los costarricenses que en 2025 vamos a tener Hacienda Digital. 2025 la fecha. ¿Cuánto estima el Ministerio de Hacienda que se pueda captar más con la implementación de Hacienda? A ver, eso tiene un tema que habría que revisar. Y es que, don Nogui, hay casos y situaciones donde hay gente, bueno, que quiere pagar, por supuesto, los impuestos, quiere, bueno, ingresar y a veces la tramitología se le hace un poco complicada y imaginamos que ya con la implementación de esto, pues tal vez los recursos comiencen a ingresar un poco más. Mucha gente que quiere pagar. Yo creo que hay 3 temas que son importantes en Hacienda Digital. Es transversal, vamos a reformar aduanas. En enero del 2025 las exportaciones van a salir por el nuevo sistema. En abril del 2025 vamos a estar estructurando el presupuesto de la República en el nuevo sistema de administración financiera y recursos humanos. Y en junio del 2025, en esta fecha, quería mostrarles a los costarricenses este contador. Este contador dice que en 277 días
algunas horas, minutos y segundos tendremos Hacienda Digital. Un sistema en el cual las personas van a poder recibir una declaración prellenada, analizarla, aceptarla y pagar todo desde su sistema informático. Incluso lo va a poder hacer desde el teléfono celular. Don Nogui, el tiempo nos gana. Antes de cerrar esta entrevista, hay temas importantísimos que se nos van a quedar, por supuesto, de lado, pero el tema del tipo de cambio del dólar, muchos recriminan que Hacienda empuja a que las tasas de interés suban y bueno, actualmente es más rentable pues sacar créditos en dólares por el tipo de cambio actual y por supuesto los créditos en colones pues están un poco más rezagados, no aumentaron tanto este mes pasado del mes de junio, julio, según cifras del Banco Central y bueno, se espera un tipo de cambio que no cambie mucho en lo que resta de este 2024. A ver, ¿En qué el Ministerio de Hacienda tiene muy poco impacto sobre el tipo de cambio y menos sobre las tasas de interés. Somos tomadores de tasas de interés. Lo que sí hacemos es que cuando tenemos autorización de ir al mercado internacional, disminuimos la presión y eso hace que no crezcan las tasas. Lo que ha ocurrido es que la tasa de política monetaria se ha mantenido alta en espera de los movimientos que haga Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque si las tasas de interés siguen estando altas en Estados Unidos y nosotros bajamos mucho la tasa, los flujos de recursos van a salir del país y se van a ir a los Estados Unidos. Y ahí sí podríamos tener una presión en el tipo de cambio. Hoy tenemos una estabilidad en tasas y el tipo de cambio es el resultado del diferencial de tasas de interés entre mercados. Entonces, yo creo que lo que tenemos hoy son dos situaciones. Por un lado, una economía que recibe muchísima inversión extranjera. El nivel de turismo que ha venido no solamente ha aumentado el número de turistas, sino que también vienen más tiempo y gastan más plata. Tenemos mucha inversión extranjera directa en esquemas productivos, en zonas francas, en inmobiliario. Hay mucha gente que está viniendo al país a comprar propiedades. Y también hay otro tema que es bien importante. Nuestras exportaciones son cada vez más sofisticadas y a mercados en donde el precio no es el elemento básico para poder definir. Si usted vende un commodity, si usted vende un banano, pues probablemente la diferencia entre precio va a hacer que la gente se decante por un país u otro. Pero cuando usted vende implementos médicos, que son cosas que son necesarias para el desarrollo de un país, o cuando usted vende chips, que son para precisamente la generación de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con desarrollo tecnológico, entonces el precio ya no es un elemento tan relevante. Yo creo que por eso es que esta economía sigue creciendo y en servicios vendemos muchísimo. Entonces hay que acostumbrarnos a un tipo de cambio volátil, pero que va a mantener una estabilidad a lo largo de los años. 30 segundos, don Nogui, un mensaje final para la gente que se va a manifestar todavía este jueves en temas de los recortes de educación. Mire, yo creo que hay dos temas complicados. Número uno, durante muchos años fuimos irresponsables y tenemos una deuda extremadamente grande. Nos toca pagarla. Y nos toca pagarla por una razón muy simple. La única manera de hacer espacio responsable en el presupuesto de la República es reduciendo el gasto, es reduciendo el pago de intereses. Lo estamos haciendo, nos queda un trecho por delante, pero hay que tener paciencia porque solamente bajando de la relación deuda-PIB vamos a poder incrementar la inversión en infraestructura, que es productividad, vamos a poder mejorar el gasto para ayudarle a los grupos más vulnerables. Paciencia, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos hoy para un mejor futuro. De nuevo, agradecerle, don Nogui, la visita, por supuesto, para informarle a todos los costarricenses qué está haciendo Hacienda, cómo está trabajando, cómo están las finanzas de nuestro país y todo lo que ha pasado en torno a ese tema de el Fondo Especial para la Educación Superior. Muchas gracias, don Nogui. No, muchas gracias a usted. Gracias. Teníamos, por supuesto, a el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Nosotros continuamos con más información acá en Primero Noticias.